Mientras tanto, aquí vamos a hablar de las constelaciones familiares. Bueno, y eso como, ¿verdad? De repente desconocemos un poco el tema, pero que no nos preocupe porque está Henry Norman esta mañana con nosotros en Nuestro Mundo para poder desarrollar el tema. ¿Qué tal? Bienvenido a Nuestro Mundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues gracias por la invitación, gracias por el espacio. No, más bien nosotros muy agradecidos de conocer acerca de este tema que sí nos llama mucho la atención. ¿A qué se refiere con constelaciones familiares? ¿Qué es esto? Sí, las constelaciones familiares es un método de observación fenomenológico donde nosotros vemos en el campo las dinámicas familiares, en donde se encuentra la persona ya sea estancada o que esté viendo algún detalle de su vida que no logra superar, cosas económicas, parejas que se repiten con la misma tipo de persona, o en los negocios, la empresa va para arriba, pero llega un momento dado que se estancan y ya no logran y se viene abajo. Entonces ahí se habla mucho del merecimiento propio y ese éxito empresarial pues lo vemos desde las partes de constelaciones familiares. Qué interesante, porque debe ser un proceso que a uno le cueste un poco también como aceptar dentro de todo, ¿verdad? Se encuentra de todo, pero ¿cómo debe ser la constelación familiar? Sí, la constelación familiar pues es algo muy bonito porque no es invasivo, es un espacio personal donde nos abrimos con parte de nuestro sistema familiar, parte de nuestra historia personal. En esos espacios es donde logramos encontrar a mamá, a papá, encontrar ese niño interior que a veces está dañado de la infancia y no hemos llegado a tomar ese niño, a sanarlo e incorporarlo en nosotros para que caminemos juntos. Y entonces en ese espacio vemos en dónde se encuentra la dinámica que está oculta, dónde hay un ancestro que esté olvidado por la familia, porque en todas las familias hay alcoholismo, hay drogadicción, hay de todo un poquito y a veces excluimos a esas personas de la familia y esas exclusiones hacen que vengan con otro miembro de la familia a hacerse ver. Y en constelaciones logramos encontrar, incluirlos en nuestro sistema familiar y ordenar todo ese espacio. ¿Cómo se trabaja? Porque suena complicado, la verdad, suena como que lleva un largo proceso, pero ¿cómo se empieza? Hay personas que llegan sin un tema específico, llegan a querer ver qué pasa en su vida, pero no saben qué constelar. Entonces esperamos, abrimos la información, ponemos un representante. Si es grupal, le pedimos que él escoja a una persona que lo representa y a una persona que represente ese tema. Entonces se empieza a ver la dinámica según el lado que separan las personas, hacia dónde están viendo. Ahí es donde nosotros empezamos a interpretar y a bajar ese tipo de información que le es útil al constelante, a la persona que llegó a tratar de sanar y a ver ese proceso de ese camino que quiere llegar. Yo me imagino que como son constelaciones familiares, toda la familia tiene que estar anuente a participar. ¿Qué pasa si hay uno de los integrantes que no está tan...? No, eso es lo bonito de constelaciones, que no necesitas llevar a la familia. Puedes llegar tú sola y constelar tu tema. Algo que a ti te esté afectando de tu sistema, de tu empresa, de tu dinero o de algo que tú veas que sientes que no avanzas. Digamos que tienes un problema económico y quieres ver de dónde viene ese problema, ese estancamiento del dinero. Entonces pedimos a una persona que represente a ti y otra persona que represente el dinero. Y entonces ahí empezamos a ver ese movimiento de dónde viene ese estancamiento de dinero. Puede ser que estés repitiendo el fracaso de algún abuelo, alguna abuela. Tenemos muchos de nuestras generaciones que han migrado de otros países y esas migraciones pues han sido un poquito complicadas, han sido de dolor y solo cuando lo logramos ver, logramos entender la vida y el dolor que trae ese ancestro y ahí es donde los tomamos y nos hacemos parte de ellos. Tomamos también esa carga que venimos cargando y la devolvemos a quien pertenece. Entonces liberamos ese peso y nos ponemos en servicio a la vida, nos ponemos con el camino abierto, como decimos nosotros, con esa luz hacia donde queremos llegar. Si tú quieres llegar, puedes constelar tu tema, pero no puedes llegar con un tema de mamá. Digamos, yo quiero constelar a mi mamá porque mi mamá es muy enojada y a mí me molesta, entonces quiero hacer la constelación por mi mamá. No se puede. Puedo hacer una constelación en ver a mí qué me está afectando ese tema con mamá.
Los esposos sí se pueden constelar porque ya son parte, Claro. ya tienen una conexión. Con los hijos, solo los papás pueden constelar a un hijo que sea menor de edad. Ya a partir de una mayoría de edad, ya ellos ya pueden tomar la decisión de poder constelar, pero no tienes que decirle a tus familias que vas a ir a hacer una constelación, ni contarles qué sucedió durante la constelación. Solito el campo empieza a moverse y ahí es donde tú vas a ver todo el camino, todo lo que se empieza a ordenar. Y tú como hija, desde ese punto tomas tu lugar de hija, porque a veces queremos llegar a ordenar la vida de nuestros padres, a querer ordenar y que hagan esto, que hagan el otro con nuestros hermanos. Ahí nos cambiamos de nuestro lugar. Y en constelaciones eso nos ayuda a tomar ese lugar que nos da la fuerza. Henry, según tu experiencia haciendo o corrigiendo, ordenando las constelaciones familiares, ¿cómo le ha ido a la gente después de...? Es increíble el peso con el que liberan sus ojos, cómo cambia ese brillo al salir de una constelación. Hay personas que lloramos, porque yo empecé esto como un proceso personal de sanación. Nunca pensé llegar a este punto de ser constelador y ponerme al servicio de otras personas para poder acompañar en su proceso. Pero ha sido divina la forma en que yo he visto mi sanación propia. Esto es una cebolla, como que vas quitando una capa tras otra capa, pero poco a poco vas entendiendo más esa historia familiar y eso te va ayudando a liberar cargas, ir vaciando esa mochila que llevas de piedras, de emociones, de cargas que no son tuyas, de deudas que no son tuyas, de caracteres, de todo eso que venimos cargando de todas nuestras generaciones que nos acompañan. ¿De dónde viene esto? Porque lógicamente para Guatemala suena como un tema muy nuevo esto de arreglar las constelaciones familiares. Sí, correcto. Aquí en Guatemala se abrió mucho ahorita con esta serie que estuvo mucho en una plataforma que hablaba de constelaciones. Y esa fue la oportunidad que abrió el campo en Guatemala, pero viene desde Bert Hellinger, es un alemán que él era sacerdote y por cosas del destino se fue en una tribu a África. Y ahí fue él donde fue a ver esa dinámica de cómo se honraban las tribus y cómo honraban a sus generaciones. Y de ahí surgieron las 3 órdenes del amor, que son la base principal y fundamental de las constelaciones. El primer orden es la pertenencia. Todos pertenecemos. Desde el momento que el óvulo toma a ese esperma y nos incubamos, ya pertenecemos a ese núcleo familiar de papá y de mamá. Y después viene el orden. ¿Quién vino primero que nosotros? Entonces tenemos que honrar a quién estuvo antes, a nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. Y la tercera orden principal es el equilibrio entre dar y recibir. Ahí es donde tenemos que equilibrar entre lo que tomamos y lo que damos a la vida. Cuando estamos en el vientre de mamá, estamos tomando, estamos recibiendo de mamá. Cuando nacemos a dar a la vida. Papá nos da la fuerza para ir a la vida, al mundo. Y mamá nos da todo lo que es lo económico, la abundancia económica. Mucho que aprender acerca de este tema de las constelaciones familiares. Si usted está interesado pues, en resolver la suya, sabe que entonces aparecen en pantalla la manera de contactar a Henry para que le ayude junto con su esposa también, que hacen de una manera muy bonita las constelaciones también maritales.